Hola, buenos días, tardes, noches, espero que estén bien. Este será un canal que sube contenido para los fans del anime, o relacionados. No todo el contenido es mío. Pero quiero que también lo puedan disfrutar para su entretención y diversión. Links en la descripción en caso de contenido ajeno, y así sin más comencemos. Mierda, ¿qué pasó con mi casa? El héroe calvo, Saitama, el luchador más poderoso del planeta y posiblemente del universo entero, estaba de rodillas, agarrándose la cabeza calva con las manos y dejando escapar gritos de sorpresa e incredulidad. Todo esto porque estaba parado frente a las ruinas de lo que solía ser su casa. Para la mayoría, este tipo de cosas sería un desastre muy trágico, y muchas miles de personas se darían cuenta de que sus casas habían corrido la misma suerte. Pero para alguien tan poderoso como Saitama, este tipo de cosas debería haber sido un problema tipo palmada en la muñeca, pero no lo fue. Si hubiera sabido que esto sucedería al pelear con ese tipo, ni siquiera habría hecho el esfuerzo. ¿Qué diablos voy a hacer? Probablemente pasarían semanas, tal vez incluso meses, hasta que su edificio de apartamentos fuera reconstruido, y solo tenía unos cientos de miles de yenes en su cuenta bancaria, lo que significaba que tendría que volver a buscar trabajo. Odiaba buscar trabajo. Fue una maldita molestia. Saitama se cubrió los ojos con las manos y suspiró. Bueno, supongo que será mejor que me ponga algo de ropa antes de que la gente vea mis joyas. Saitama caminó hasta las ruinas de su apartamento y comenzó a buscar algo de su ropa. Mientras buscaba, se encontró con su televisor, la pantalla rota y el control remoto partido por la mitad. Su cocina había sido prácticamente destruida y todo el contenido de su refrigerador se había derramado, creando un hedor repugnante que hizo que Saitama quisiera vomitar. Un pequeño chorro de agua se filtró de la alcachofa de la ducha, y justo al lado había un inodoro roto. Todos estos objetos arruinados ampliaron el ceño fruncido en el rostro de Saitama, un leve jadeo de tristeza escapó de sus labios también. Después de encontrar toda esta basura rota, Saitama finalmente encontró dos de los cajones de su gabinete. Los cajones, por supuesto, habían sido aplastados bajo el peso de todos los escombros, pero aparte de eso, toda su ropa seguía intacta. Saitama agarró toda la ropa que pudo en un gran bulto gigante y la dejó en la calle. Una por una, Saitama recogió cada prenda de vestir diferente. Con cada uno de ellos, Saitama los abrió en abanico, les quitó todo el polvo que pudo, los colocó en el suelo y los dobló lo más cuidadosamente que pudo. Saitama no solía ser alguien organizado, pero esto era todo lo que le quedaba de su apartamento, y pensó que simplemente arrugarlos no era lo correcto. Cuando Saitama terminó, contó cada prenda diferente que había doblado, para un total de 21. Hasta ahora, tenía 8 camisas, 5 pares de pantalones y 8 pares de ropa interior, gracias a Dios, lo que significaba 8 días al menos. Mínimo, y alrededor de 2-3 semanas si se mantenía limpio. Su mirada captó un objeto cuadrado en uno de los bolsillos de su pantalón. Cuando Saitama sacó el artículo del bolsillo, en realidad esbozó una sonrisa. Encontró su billetera, con su tarjeta de débito, su licencia de conducir y 15.000 yenes en efectivo. Sin importarle una mierda qué tipo de ropa usaba, Saitama tomó al azar una prenda de cada pila y se vistió en consecuencia. Ahora solo tengo que encontrar una bolsa para poner el resto de mi ropa. Saitama volvió a la pila de escombros y buscó cualquier tipo de maleta o bolso que pudiera usar. Después de unos minutos de buscar, Saitama suspiró aliviado. Debajo de una roca del tamaño de una vaca, había una maleta marrón. Saitama abrió la maleta sin esperar encontrar nada, pero para su sorpresa, encontró 3 botellas de agua, una bolsa de Doritos y una Nintendo DSi XL con cargador. Saitama abrió el cartucho y reveló que el juego era Pokémon Earth Gold. Realmente debería haber prestado atención a las personas con las que vivía. Al principio, Saitama dudaba un poco al tomar los artículos de esta maleta, pero pensó que las personas que vivían aquí no notarían demasiado frente a una casa demolida. Además, el seguro probablemente les bastaría para comprarse otra Nintendo. Saitama volvió a guardar el juego en el cartucho y llevó la maleta hacia la pila de ropa. El héroe calvo sacó el contenido de la maleta y luego colocó con cuidado la ropa dentro de la maleta. Una vez que terminó, Saitama volvió a guardar la Nintendo, el cargador y 2 botellas de agua en la maleta. Supongo que este es mi almuerzo. Un gemido de placer escapó de sus labios cuando su nariz captó una bocanada del queso cursi escondido dentro de la bolsa de Doritos. Comió vorazmente las patatas fritas no saludables, masticándolas como si su vida dependiera de ello.
Saitama solo tardó unos 15 segundos en terminar toda la bolsa. Inmediatamente después, Saitama desenroscó la tapa de la botella de agua y tomó un trago de H2O purificada. Una vez que terminó de rehidratarse, Saitama guardó la botella de agua en su maleta y la cerró. Oh hombre, la seriedad y la molestia de su situación volvieron a Saitama, y se pasó las manos por su inexistente cabello. Demonios, ni siquiera tenía calcetines ni zapatos para mantener los pies calientes. Supongo que lo único que tengo que hacer es empezar a caminar hasta ver la siguiente ciudad. Y con gran prisa, Saitama dio su primer paso en el arduo camino de ser propietario de una vivienda. Maestro. La joven policía se sentó junto a su maestro, que todavía estaba arrodillado en el suelo, en estado de shock por la batalla que acababa de desarrollarse. Maestro, ¿estás bien? Él realmente me perdonó. Lo sé, fue bastante sorprendente, dijo Seras. Pero ya sabes, me alegro de que lo haya hecho. Al menos sabía cuándo mostrar algo de misericordia. Alucard dejó escapar una suave risa. Misericordia, Alucard no era digno de misericordia. Con las atrocidades indescriptibles que cometió, las mujeres y los niños que empaló, el comportamiento animal que mostró hacia todos los que no pensaban como él, Alucard estaba más allá de la redención. A sus ojos, Alucard no era digno de ser salvado o perdonado, sin embargo, de alguna manera, Saitama vio algo en Alucard que Alucard no vio en sí mismo. Era lo mismo que su fiel sirviente vio en él, lo que hizo que Seras admirara a Alucard como un mentor, y fue debido a la luz que Seras vio escondida debajo de toda la oscuridad que Seras sacrificaría su propia vida solo para salvar la suya. Pero ¿qué era lo que vieron dentro de Alucard? No tenía la menor idea. Quizás era algo que Alucard podría investigar. De repente, un leve sonido de pitidos y pasos llenó los oídos de los dos vampiros. Los dos vampiros salieron del cráter para ver qué lo estaba causando. Apareciendo en el horizonte, un enorme grupo de personas comenzó a salir del búnker subterráneo, y el parloteo de pánico se extendió como la pólvora entre ellos. Deberíamos irnos, chica policía, dijo Alucard. ¿Por qué? Preguntó Seras. Somos las únicas dos personas que quedan en toda el área, y tu brazo es un tentáculo oscuro. No puedo imaginar que la gente se lo tome muy bien. Supongo que sí. ¿Pero qué pasa con IE? Como respuesta a su pregunta, un grupo de drones cayó del aire, dando vueltas alrededor del cyborg adolescente inmóvil y destrozado. Los drones se engancharon a llenos con ganchos y luego, en un movimiento unificado, volaron a llenos por el aire hacia Dios sabe dónde. Creo que estará bien, dijo Alucard. Bueno, está bien entonces. Seras envolvió su brazo alrededor del cuerpo de su maestro y lo agarró con fuerza. Aférrate. Al principio, Alucard no entendió lo que quería decir, pero su pregunta fue rápidamente respondida cuando los dos vampiros volaron por el aire. Seras atravesó el valle llano a una velocidad asombrosa, deslizándose por el aire con un movimiento fluido, pareciendo una bala roja volando en el cielo. Continúa hasta llegar al bosque, gritó Alucard a través del ruidoso viento que azotaba sus rostros. Necesitamos permanecer fuera de la vista por ahora. Entendido. El dúo continuó su camino durante aproximadamente 3 millas, sin que ninguno de los dos conversara. Ninguno de ellos sabía realmente qué decir. Toda la terrible experiencia prácticamente los había dejado aturdidos y sumidos en estados de silencio. Finalmente, después de unos 3 minutos de este silencioso viaje aéreo, la espesa línea de pinos y el débil sonido del agua corriendo se presentaron más adelante. Seras descendió gradualmente del aire, continuando hasta aterrizar a unos metros frente al gran bosque. Una vez que aterrizó, Alucard se liberó suavemente del alcance de Seras y comenzó a caminar hacia el bosque a un ritmo muy lento. Pero el precio de la batalla fue elevado. Poco después de unos pocos pasos, Alucard cojeó y casi cae al suelo, hasta que su fiel sirviente se apresuró a atraparlo. Seras miró a su maestro con líneas de preocupación grabadas en su rostro. Estás demasiado débil por la batalla, maestro. Necesitas descansar. Un leve gemido escapó de los labios de Alucard. ¿Siempre debes insistir en ayudarme?, preguntó. Sí, yo debo. La terquedad de la chica policía realmente no tenía límite. Alucard suspiró y colocó su mano sobre sus ojos, mientras colocaba su otra mano alrededor de los hombros de Seras, admitiendo silenciosamente el apoyo de Seras. La policía sonrió para sí misma, sabiendo que había ganado, y con eso, los dos vampiros se dirigieron al bosque.
Por encima de la línea de visión visible, protegido por la capa de nubes, varios drones llevaban al cyborg roto llenos, quien, como los vampiros, también estaba sumido en sus pensamientos sobre los eventos que habían ocurrido. Nunca, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado que tal poder existiera en ambos lados. Un ser que podría convocar una tsunami de zombies y un hombre calvo cuyos golpes podrían borrar una ciudad entera de la faz de la Tierra. ¿Cuál fue su secreto? Como dijo el monstruo, el simple entrenamiento regular no podría ser la respuesta a tan increíbles reservas de fuerza. Pero algo más lo estaba molestando. No se trataba de la pelea, el hombre calvo o es monstruo Alucard. No, lo que le molestaba era algo mucho más ridículo. Esa vampira. Incluso ahora, su mente no podía asimilar el afecto inusualmente sentimental que ella mostraba hacia sus heridas y su bienestar. Sus ojos eran ventanas a un abismo sin fondo de maldad y caos, y su brazo era un zarcillo oscuro, una manifestación demoníaca del mal que acechaba dentro de ella. Casi todo en ella era el de un monstruo malicioso y sediento de sangre, pero su personalidad era la de un individuo inocente y solidario que ayudaría a cualquiera con el que se encontrara. Esta era una oposición polar entre la personalidad exterior e interior. Bueno, de todos modos no importaba. Saitama ya los mató a ambos. Él debió de haberlo hecho. Sería psicótico de su parte dejar sueltos a monstruos tan increíblemente fuertes. En el borde del horizonte, escondida debajo de las arboledas aparentemente interminables que se extendían por kilómetros y kilómetros, una luz se encendía y apagaba. Los drones voladores comenzaron a parpadear con luces rojas en respuesta. En cámara lenta, una abertura comenzó a mostrarse. Los drones comenzaron a acelerar y, después de unos segundos, entraron por la abertura. Una vez que los drones entraron en la abertura con el cuerpo de llenos, la abertura rápidamente comenzó a cerrarse. Se encendieron 3 filas de luces, revelando un túnel bastante pequeño con una pared gris que se extendía a lo largo de varios cientos de metros. Al final del túnel, otra pequeña escotilla comenzó a abrirse, revelando una habitación gris con azulejos blancos, luces tenues colgando del techo, iluminando una habitación vacía llena de piezas quemadas y cables cortados por todas partes. En el suelo, había varias marcas de quemaduras por todas partes. Los drones volaron al centro de la habitación donde estaba situada una plataforma de aterrizaje y, muy suavemente, los drones dejaron caer a llenos en la plataforma de aterrizaje. Cuando el cuerpo de llenos estuvo en la plataforma de aterrizaje, toda la habitación comenzó a iluminarse con una luz brillante y una cinta transportadora se elevó desde debajo del piso. La plataforma de aterrizaje se inclinó, deslizando a llenos hacia abajo y hacia la cinta transportadora, donde una puerta de escotilla comenzó a abrirse. En la habitación contigua, un anciano con el pelo cortado en forma de cúpula escribía vigorosamente en su ordenador, cuando sus oídos captaron el sonido de la cinta transportadora de emergencia. El Dr. Kuseno se giró y dejó escapar un ligero grito ahogado cuando vio la deplorable condición en la que se había encontrado llenos. Ya había sido dañado antes, pero nada comparado con lo que estaba viendo en ese momento. ¡Oh Dios! El Dr. Kuseno tecleó algunas teclas en la computadora e inmediatamente, varios brazos mecánicos bajaron del techo y del piso se levantó una plataforma de operaciones, ubicándose en una posición más vertical en el proceso. Una vez que el cuerpo de llenos llegó a la plataforma, el Dr. Kuseno levantó a llenos del suelo y ajustó adecuadamente el cuerpo del cyborg en la platier. Con unos pocos toques más en el teclado, los brazos mecánicos rodearon a llenos. Chispas comenzaron a volar alrededor del cuerpo del cyborg. Otros brazos mecánicos se extendieron hacia otras partes de la habitación, cada uno de ellos agarrando diferentes partes y cables para su uso posterior. ¿Qué te pasó, llenos?, preguntó el Dr. Kuseno. Nunca te había visto en tan mala condición. Y, el Dr. Kuseno miró el monitor a través del disco duro de llenos y dejó escapar un grito ahogado. Activaste tu secuencia de autodestrucción. ¿Qué clase de monstruo podría llevarte a tomar una medida tan drástica como esa? Algo que ni siquiera se puede llamar monstruo, respondió Llenos. Un escalofrío recorrió la columna del médico al escuchar a Llenos hacer tal declaración con un tono de voz tan firme. Con lo que luché fue un demonio. Su nombre era Alucard. Era un vampiro con una fuerza que nunca creí posible. Con facilidad, fue capaz de cambiar su forma, convocar seres no muertos, controlar la sangre a su antojo y poseía fuerza y velocidad como nunca antes había visto. Pero todo eso fue trivial en comparación con su oponente. ¿Qué dices de su oponente? No eras tú.
Genos negó con la cabeza. Hubo otro, incluso ahora, Genos se estremeció al recordar las monumentales hazañas de fuerza que presenció, con la piel de gallina temblando por su cuerpo metálico. Era un hombre calvo con un traje bastante peculiar. Destruyó al monstruo con un esfuerzo prácticamente inexistente. Estaba más allá de toda comprensión. El Dr. Kuseno estaba desconcertado por la emoción que Genos tenía en su voz y la vívida descripción que estaba dando. Nunca había oído a Genos describir a ningún oponente a esa manera. La magnitud de estos guerreros realmente debe haber sido tan asombrosa como la describió Genos. Doctor, necesito obtener ese nivel de poder, habló Genos, con ese tipo de fuerza, podría erradicar todo mal de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Entiendo, responde el Dr. Kuseno. Pero en este momento, eso no es el problema principal. El Dr. Kuseno se acercó a Genos y le abrió el pecho, revelando el núcleo de energía del cyborg. El buen doctor cogió varios cables y los conectó a la máquina. Luego se dirigió hasta la cabeza del cyborg y abrió su unidad de procesamiento principal, conectando varios cables pequeños en el proceso. El pecho del médico se contrajo cuando examinó el alcance de su daño. Ahora entendió por qué Genos activó su secuencia de autodestrucción. Su unidad de procesamiento interno se había reducido al 20% de funcionamiento. Su interfaz neuronal había resultado significativamente dañada, retrasando cualquier movimiento, y todo su armamento pirocinético había sido desmembrado más allá de su capacidad funcional. Con este tipo de daño, Genos ya estaba prácticamente muerto. Genos, voy a apagar tu disco duro interno para poder evaluar adecuadamente el alcance del daño. Al principio te sentirás un poco extraño, pero una vez que tu mente se acostumbre, sentirás que estás en un sueño. Entendido, respondió Genos. El Dr. Kuseno caminó hacia la cabeza de Geno en un frenesí preocupado. Luego dijo: quite la protección craneal. La cabeza de Genos se abrió repentinamente, revelando una serie de chips, cables y procesadores de computadora muy desconcertantes. El Dr. Kuseno presionó una serie de botones dentro de la cabeza de Genos. Instantáneamente, todo el sistema del cyborg se apagó y el brillo brillante en los ojos del adolescente desapareció. Pongámonos a trabajar. Muchas quejas y preguntas llenaron la atmósfera en la guarida subterránea de la Asociación de Monstruos. Hace solo unos momentos, todo el cuartel general se sacudió violentamente y amenazó con colapsar toda la estructura del edificio. Fue solo gracias al rápido pensamiento de Gyoro combinado con sus habilidades psíquicas que toda la habitación no se había derrumbado encima de ellos. ¿Qué está pasando?, dijo Orochi. Fue a Alucard. Orochi centró su atención en Ramisam y Gyoro, quienes acababan de hablar y estaban visiblemente conmocionados. Podía sentir varios miles de niveles de energía sobre nosotros que aparecieron de la nada, dijo Gyoro. Luego, tan rápido como llegaron, se fueron. Pude sentir una interrupción en el continuo espacio-tiempo, añadió Ramisam. Sentí un ejército de seres no muertos cruzando la estructura misma del espacio. En su trono, el rey monstruo estaba inquieto. Orochi tuvo que admitir que en realidad estaba impresionado con Alucard. Realmente pensó que sus habilidades serían de gran utilidad en su ataque a la humanidad. Pero saber que fue derrotado, incluso a su máxima potencia, sus subordinados notaron la inquietud del temor, que se veía innegablemente presente, que emanaba de Orochi, y eso hizo que ambos se miraran nerviosos. Si el propio rey monstruo estaba nervioso, la gravedad de esta última revelación era realmente preocupante. Maestro, ¿cuál es el problema? ¿Alguno de ustedes dos podría sentir otros grandes grupos de energías?, preguntó Orochi. Gyoro negó con la cabeza. El único otro grupo de energía significativamente grande que sentí fueron los humanos escondidos en un búnker subterráneo mientras la ciudad estaba siendo atacada. Sabemos que la última vez que activó su nivel 0 de restricción de liberación, fue contra un ejército de unos pocos miles de soldados, pero ese no fue el caso aquí. Entonces, si no hubiera ninguna milicia armada de soldados en la ciudad, ¿qué razón tendría Alucard para liberar a miles y miles de familiares? Una vez que Ramisam y Gyoro se dieron cuenta de la imagen que Orochi estaba tratando de pintar, ambos se quedaron sin aliento. ¿Entonces eso significa? Sí. Orochi cortó la sentencia de su subordinado. De alguna manera, Alucard debe haber sido derrotado por un héroe. Dios mío, a Ramisam se le puso la piel de gallina y los múltiples ojos de Gyoro se arrugaron con preocupación.
Normalmente, no mostraría tal emoción o preocupación, pero un monstruo presumiblemente de nivel dragón con un ejército a sus órdenes fue derrotado sin ayuda de nadie. En su trono, el rey monstruo golpeó sus apoyabrazos y gritó sin rodeos: ¡Basta! Los dos subordinados miraron a Orochi, cuya expresión facial incómoda había desaparecido por completo de su rostro. Esta novedad tiene poca importancia. Sin embargo, significa que debemos ser más efectivos en el reclutamiento de monstruos. De hecho, dijo Gyoro, continuaré mi búsqueda con mis drones espías, encontrando monstruos acechando en las sombras que estén interesados en crear un nuevo orden mundial, así como encontrar la ubicación de los otros monstruos desaparecidos del dimensión paralela. Y en cuanto a ti, el monstruo de múltiples ojos miró a Rami-san. Tu ineptitud demostrada hoy me ha costado un monstruo de nivel dragón. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de potencial sin explotar en tus habilidades. Esa es la única razón por la que seguirás con vida. Si nos fallas de nuevo, no tendrás otra oportunidad. ¿Se entiende eso? Sí, Gyoro, respondió Rami-san tartamudeando petrificado, temblando como una hoja mientras hablaba. No sufriré ningún fracaso bajo mi gobierno. Muy pronto, la humanidad arderá y el mundo de los monstruos nacerá de sus cenizas. La chica mosquito fue derrotada. ¿Y de un solo golpe? Bueno, era poco menos que un prototipo de todos modos. En el monitor holográfico, recibió varias fotografías de la batalla que había tenido lugar, incluidos algunos fragmentos de vídeo. Hizo clic en cada una de las imágenes y las observó atentamente. Dejó escapar un leve grito de sorpresa cuando descubrió que este hombre podía regenerar su cuerpo a partir de heridas graves. Y a tales velocidades, de hecho, logró superar la velocidad de regeneración del sujeto 66. Pero lo que miró a continuación logró sacarlo de su actitud tranquila y serena con la que había adoptado la desaparición de Chica Mosquito. El hombre con ropas de color rojo sangre de repente se había derretido en el suelo, convirtiéndose en una masa negra y arremolinada de oscuridad. De esta masa de maldad, los perros demoníacos del infierno se lanzaron hacia el cyborg. El monstruo recuperó su forma y apareció frente al cyborg, diezmándolo como si no fuera nada. Qué interesante, su cuerpo es capaz de cambiar de forma y no solo eso, sino que obtuvo un aumento significativo en el poder a través de la transformación. Debo saber más. El Dr. Linus hizo clic en uno de los vídeos y se quedó sin aliento. El hombre calvo intervino y con un solo golpe lo vaporizó. ¡Qué asombrosa destreza física! Pero lo que realmente se llevó la palma, el factor vendido que desconcertó al Dr. Linus fue, como se esperaba, el ejército de zombies desatado por el hombre de rojo. El Dr. Linus en realidad se levantó de su silla por pura incredulidad. ¿Qué es eso? El médico se pasó las manos por el pelo. ¿Cómo pudo alcanzar habilidades tan asombrosas? ¿Es su código genético? ¿Ha sido modificado quirúrgicamente? Debo saberlo. El Dr. Linus también miró la imagen del hombre calvo y sonrió con picardía. Estoy seguro de que será un buen espécimen. Estudiaremos su fisiología, a la fuerza si es necesario. Manda un mensajero e invítalos a esta, nuestra casa de la evolución. Con sus secretos revelados, la casa de la evolución finalmente podrá dar los pasos finales hacia la perfección humana. Tranquilidad. La paz y la tranquilidad crean la escena a su alrededor, el asombro impresionante de la belleza que se extiende en todas direcciones llenando sus oídos, sus fosas nasales y sus ojos. Esta era la madre tierra en su máxima expresión. El sonido de pájaros carpinteros, patos, palomas y muchas otras criaturas del aviario llenó el aire. El fuerte ruido del agua que caía desde un acantilado se podía oír a varios cientos de metros de distancia. Desde la cascada, un río atravesaba la tierra, brillando bajo el sol de la mañana. Cerca de la desembocadura de la cuenca del río, una manada de ciervos bebía suavemente del agua cristalina que caía de la cascada. Debajo de sus pies, la hierba crujía bajo sus botas. El hombre admiró el verde brillante de las briznas de hierba y notó que la hierba brillaba con el sol de la mañana, lo que significa que había llovido no hace mucho. El hombre comenzó a caminar tranquilamente, mirando a su alrededor, con los labios fruncidos en una línea recta mientras continuaba observando el atractivo de la naturaleza que lo rodeaba. Mosquitos y moscas zumbaban a su alrededor, algunos de ellos intentando chuparle la sangre. Pero cuando clavaron sus probóscides, una punzada de dolor recorrió sus cuerpos y fueron recompensados con trompas rotas. ¿Qué le pasó a este chico?
Era como si la piel de este tipo fuera puro hierro. El hombre llegó rápidamente a la boca de la palangana. Colocó suavemente sus labios en el agua clara y fresca. El agua del río se sintió fría en su lengua y una oleada de alivio lo invadió cuando el agua clara fluyó por su garganta. Tomó varios grandes tragos de agua de la palangana hasta saciar su sed. A unos metros de él, la manada de ciervos se acercó al extraño desconocido, con curiosidad por saber quién era. El hombre levantó la cabeza del agua y le lanzó al ciervo una mirada severa. Con solo esa mirada, su curiosidad desapareció instantáneamente y corrieron lo más rápido que pudieron en la otra dirección. El hombre volvió a levantarse. Tendría que ir a un terreno más alto para descubrir si había algún signo de civilización cerca que no estuviera viendo. Miró hacia la cima del acantilado que estaba a unos 200 metros sobre él. Había un buen lugar para hacer vigilancia. El hombre dobló las rodillas y movió las caleras. En un instante, el hombre saltó del suelo, viajando hacia arriba a una velocidad asombrosa y creando una explosión de presión de aire. El suelo desde el que saltó se hizo añicos y las ondas de choque de su salto fracturaron el suelo a su alrededor en el proceso. En no más de unos segundos, el hombre llegó a la cima del acantilado y aterrizó con un ruido sordo. Si hubiera habido alguien alrededor, sus corazones se habrían detenido. ¿Quién era él?, habrían preguntado. ¿Pero qué habría dado él en respuesta? Solo silencio. Porque este hombre en realidad no era un hombre. De hecho, era un monstruo, perdido en otro mundo, transportado a esta nueva realidad por algún propósito desconocido para él y por alguna entidad o fuerza igualmente desconocida para él. Era el hombre lobo, el segundo al mando de Millennium y su carta de triunfo, el capitán. El hombre lobo nazi no pensó que alguna vez tendría la oportunidad de experimentar esto, la libertad. Sin que nadie fuera de Millennium lo supiera, el capitán no era un soldado dispuesto de esta organización nazi. Toda su especie había estado al borde de la extinción. Una vez fue parte de una aldea de hombres lobo que habían elegido vivir una vida solitaria en el desierto de Europa. Pero a pesar de su soledad, todavía había humanos que buscaban deshacerse de los de su especie y harían casi cualquier cosa para lograr ese objetivo. Aunque los hombres lobo eran naturalmente más fuertes que los humanos, todavía eran propensos a ser tomados por sorpresa y, en ocasiones, su gran número podía abrumar a los hombres lobo. El capitán rápidamente aprendió una verdad simple pero innegable. Para proteger su aldea, tenía que ser fuerte. Así que eso es exactamente lo que hizo. Desde su más tierna infancia, hizo todo lo posible para aumentar su fuerza, velocidad y reflejos para evitar balas de plata fatales y otros objetos de plata. Desafortunadamente, nunca fue suficiente y, finalmente, toda su aldea fue destruida, dejándolo solo a él. Y para empeorar las cosas, finalmente fue capturado por el partido nazi y entregado a ese mayor bajito, regordete y abominable y a su amigo médico, quienes experimentaron con él e insertaron el chip freak. Eso fue hace más de 50 años, y durante más de 50 años estuvo prisionero. Sin embargo, ahora su destino volvía a ser suyo. Solo quedaba una cosa que lo mantenía atado a Millennium. El capitán se quitó la gabardina, dejando al descubierto su pecho muy cincelado. Alojado dentro de sus costillas estaba el chip freak que lo obligó a someterse a la servidumbre de Millennium. Nunca antes pudo quitárselo, porque cada vez que intentaba hacerlo, el doctor lo sabía inmediatamente y enviaba una descarga de voltaje extremadamente alto por todo su cuerpo. No sabía cómo era posible, pero incluso en su forma de niebla, el chip permanecería. Incluso el suicidio no era una opción. 1, porque se aseguraban de mantener cualquier cosa plateada alejada de él, y 2, si lo sorprendían realizando algún tipo de actividad sospechosa, el chip se activaría y lo incapacitaría. No podía estar seguro, pero sentía que dondequiera que estuviera, de alguna manera estaba fuera del control del médico para activar el chip. Pero al final, solo había una manera de estar seguro. El capitán transformó su mano, alargando sus uñas hasta convertirlas en garras afiladas. No pudo quitar el chip en su forma de niebla. La única forma de hacerlo era sacándolo con la mano. El hombre lobo respiró hondo, echó el brazo hacia atrás y, con un rápido empujón, se apuñaló en el pecho. Comenzó a mover sus garras, tratando de encontrar dónde estaba específicamente el chip freak. Rápidamente lo encontró entre la tercera y la cuarta costilla. El lado izquierdo de la boca del hombre lobo nazi se curvó hacia arriba. Luego sujetó firmemente el chip y, con un movimiento rápido, lo arrancó de su cuerpo.
La sangre comenzó a brotar de su pecho, aunque el cuerpo altamente resistente del capitán le permitía sentir poco o ningún dolor. Por un momento, el capitán miró el chip en la palma de su mano, mirándolo fijamente, casi le costaba creer que lo tenía en sus manos. Por fin, la miserable pieza de tecnología que lo había mantenido encadenado a los malvados nazis finalmente salió de él. Era casi demasiado bueno para ser verdad. El capitán aplastó el chip que tenía en la mano, luego estiró el brazo hacia atrás y arrojó los trozos del chip freak al aire. Y mientras observaba los pedazos rotos de este chip volar por el aire, fue como si las cadenas de esclavitud finalmente también se rompieran. Se sintió vivo, su espíritu se elevó y su boca se volvió hacia arriba por primera vez en 50 años. La felicidad ahora se desbordaba de él, en forma de lágrimas. Sí, lágrimas reales corrían por sus mejillas. Simplemente no pudo evitarlo. El perro finalmente se liberó de la cadena.